Carlos Montouto, buenos días. Buenos días a todas, buenos días a todos. ¿Cómo andáis bajo la lluvia? Pues mojándose, andarán mojándose, ¿no? Bueno, tú no, porque no sales de casa, ¿no? Yo no salgo, ni de casa, ni de aquí, ni de la habitación. Nada, estás metido ahí en el estudio 2 de Radio Clara y ya vives ahí, ¿no? Vivo aquí. Claro, ya me parecía. Pues, a ver, don Carlos, Mazoncito el chocolatero. Es que soy la hostia con los titulares. Va, a lo mejor es lo mejor del programa. A ver, a partir de ahora, Mazoncito, ¿qué pasa? Ay, Mazoncito el chocolatero, porque estamos de fallas, ¿no? Sí, Para todos menos para de Amazon. falla no estamos. Esto es como las Bueno, ya las fallas han empezado. Tú puedes decir lo que quieras, que eres un antifallero, un antivalenciano, para eso eres gallego, pero bromas aparte. A efectos oficiales, la mascleta gorda empezó el día 1, como todos los años, salvo el del COVID, y allí el señor Mazón no estaba, ¿no? Claro, ha sido la constatación definitiva de que es un apestado social, ¿no? Entonces, esa estrategia del olvido del Partido Popular, consistente en decir, pasamos página, ha pedido disculpas, ha echado un par de conselleras de su gobierno y se compromete con la reconstrucción de Valencia, pues es una estrategia que no puede funcionar porque más allá de las manifestaciones que haya, que a fin de cuentas las manifestaciones tienen su importancia, claro, son un recordatorio permanente de que Amazon es un apestado social en Valencia, pero no es lo que tumba un gobierno. Porque al final al presidente de la Generalitat se le designa por el Parlamento Valenciano. Por lo tanto, dada la correlación de fuerzas existente, en esa estrategia de instalarse en la mentira y en la de echar balones fuera y decir que la culpa es de los otros, nunca es mía, y yo ya he dado las explicaciones suficientes, pues es la matemática parlamentaria valenciana la que ampararía en teoría esa idea de huida hacia adelante, de designar al general Grant Pampols para que darle una apariencia técnica que ya sabemos que luego no es tal, porque lo que pasa es que se subcontratan los propios servicios de Gampanpols a determinadas asesorías, etcétera, etcétera, pero en eso se instala la estrategia pues del Partido Popular de Núñez Feijóo a nivel nacional desde que pasó lo de la Dana. Claro, la cuestión aquí es que hay hechos que tienen una carga simbólica de tal profundidad que le rompen permanentemente el discurso al Partido Popular, ¿no? Un hecho con una carga de profundidad simbólica sin precedentes es, por supuesto, la ausencia del señor Mazón en el balcón del ayuntamiento en la primera mascleta, la que oficialmente inaugura el periodo de fallas. Tanto es así que se trataba de una puesta en escena totalmente irregular, que incluso había chistes sobre cómo la presencia del Partido Popular Nacional se cubrió pues con una estrategia de ponerse de espaldas con la presencia por un lado de Borja Semper y por otro lado sobre todo de Esteban González Pons, que no es cualquiera dentro del Partido Popular, y que estuvieron prácticamente de espaldas a los ciudadanos para que no se les viera mucho, para que no despertara demasiado las iras del respetable. Y esto es, desde luego, un hecho que marca unas circunstancias que van a marcar todos los días las mascletas como expresión popular muy superior probablemente a algunas manifestaciones, o por lo menos cercana a alguna de las manifestaciones. Pero más allá, como decía, de las manifestaciones, a mí me llama mucho la atención que contra esa estrategia del olvido que pretende practicar el Partido Popular, pues está la realización permanente de escraches en todos y cada uno de los actos públicos
a los que Mazón se presenta o de los que no puede huir porque forman parte, en muchos de los casos, de la propia estrategia de reconstrucción de la Dana. En el balcón del ayuntamiento no estaba Mazón, como tú dices, estaban otros, pero la gente de la Intifaya, es decir, la gente que estaba abajo protestando, siguió gritando Mazón dimisión, aún en su ausencia. Es decir, que los del PP escuchan, la gente escucha, claro y que en escuchan. las emisiones de televisión y radio se escucha Mazón dimisión, Hombre, claro. aunque no esté, aunque se esconda. Claro, aunque se Sí. esconda, hay cosas en las que no se puede esconder. Actos cotidianos del ejercicio de su presidencia, en los que teóricamente debería proyectar la imagen de estoy trabajando por la reconstrucción de Valencia, que resultan permanentemente manchados contra esa estrategia del olvido, pues por parte de la reacción que la gente, en cuanto lo ve en cualquier parte de la Comunidad Valenciana, le grita Mazón de misión, ¿no? Entonces, este acontecimiento, más bien, este señalamiento constante popular, a mí sí que me parece un desgaste real unido a el desgaste que procede de las indagaciones y pasos que va dando la jueza de Catarroja. Me hace mucha gracia desde Madrid todo el tiempo diciendo Catarrocha, cuando no han dicho bien una localidad valenciana en su vida. Ahora todos han aprendido la palabra Catarrocha. Entonces, me resulta además Catarrocha, pronunciado así con che, me resulta de un falso, ¿no? ¿Qué quieres que te diga? Igual soy yo, ¿no? Que soy muy tiquismiquis, pero que me resulta muy cínico, ¿no? Como sea, la jueza de Catarroja, porque estoy hablando en castellano, pues claro, va dando pasos, va descartando responsabilidades de un lado y va cerrando responsabilidades por el otro, va poniendo los puntos sobre las IES, sobre la responsabilidad legal de la Generalitat Valenciana en lo que sucedió el día 29 y posteriores de aquel fatídico octubre, y es el otro lado por el que, además de la permanente repulsión popular que la presencia de Mazón provoca, y que es lo que explicaría seguramente por qué no estaba en el balcón, bueno, pues son dos extremos, dos pinzas que provocan que esta estrategia de Feijóo no vaya a funcionar. Feijóo tiene que aguantar que todos los días le estén preguntando a los periodistas, más allá, por más que intente desviar los tiros, por cuándo va a decirle a Mazón que se vaya, como si fuera tan fácil echar a Mazón. Hay que recordar que Mazón no está ahí por precisamente ser uno de los acólitos puestos por el señor Núñez Feijóo, sino que él llega al poder en el PP valenciano de la mano de Casado. Y hay que recordar también, como decía al principio, que en definitiva y al final, la cuestión es que la estrategia ahora del Partido Popular desde Génova es la de quemar en lo posible, hasta donde sea posible, al señor Feijóo, esperando sobre todo que llegue un supuesto salvavidas en forma de aprobación de presupuestos para el año que viene, o para ese año, mejor dicho, de la Comunidad Autónoma Valenciana, pues con el apoyo de Vox, ¿no? Entonces, claro, esto no quita que haya dos derivadas que a mí me tienen muy, muy en ascuas, o dos lecturas que a mí me tienen un poco en ascuas en relación a qué más tiene que pasar para que Mazón se vaya. Jugársela toda, como está haciendo el Partido Socialista, a que sea el propio Feijóo el que le eche, o el que le pida la dimisión porque formalmente, o exija o fuerce su dimisión, porque formalmente, por mucho que Mazón esté en el Partido Popular, no puede cesarle como tal de la presidencia de la Generalitat. El único que le puede hacer esto es, naturalmente, el Parlamento Valenciano. Esperar a que todo vaya a pasar porque se aprueben los presupuestos y, por tanto, tenga una estabilidad parlamentaria garantizada, pasa por dos cosas. Una, porque el Partido Socialista sigue amagando y no dando, como ha hecho este pasado fin de semana Diana Morán, con la presentación de una moción de censura a la que Valdoví, desde Compromís, está permanentemente acuciando.
que se presente. ¿Por qué no lo hace? ¿Cuál es la estrategia de no hacerlo? También esperar a que se aprueben los presupuestos con los votos de Vox para que Vox explique entonces o para que se sepa entonces qué precio ha pagado el Partido Popular Valenciano a Vox para conseguir su apoyo, porque entre otras cosas, uno de los requisitos que Vox ya ha públicamente expresado para conceder su voto favorable en la aprobación de sus presupuestos, que es dentro de unas semanas, además, no es dentro de mucho, sería precisamente la ruptura de todos los acuerdos en el territorio valenciano que pueda haber entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Esto parece bastante inviable. Por lo tanto, las negociaciones que pueden llevarse a cabo, si son con éxito entre Partido Popular Valenciano y Vox, van a ser, vamos a ver, todo menos fáciles. Y de ser así, ¿a qué espera presentar una moción de censura que ya se sabe que no tiene posibilidades de salir Diana Morant si no es con la abstención de Vox en el acuerdo presupuestario o en la moción de censura? Pues no lo entiendo, la verdad. Perdón, no lo entiendo. No lo entiendo porque la posición del Partido Socialista, porque si espera a que estén aprobados los presupuestos para así pensar en que pueden descarar mejor una eventual moción de censura que saben que van a perder matemáticamente en el Parlamento Valenciano, para ese viaje no necesitan las alforjas de la moción de censura. La moción de censura tendría que intentar hacerse antes, no después de la aprobación de los presupuestos. Una vez se hayan aprobado los presupuestos, con la tranquilidad que eso da desde el punto de vista institucional, Mazón se puede quedar ahí todo el tiempo que le quede para agotar la legislatura autonómica. Si nos ponemos, bueno, con la cara de cemento armado que tiene, puede seguir aguantando todos los scratches, puede seguir aguantando todos los periodistas del mundo mundial y quedarse y fiarlo todo a su famosa reconstrucción. Esto por un lado. Por otro lado, por tanto, sin entender a qué juega el Partido Socialista, amagando pero no dando respecto a la moción de censura. Recordemos que ya hubo un intento de moción de censura, pero el Partido Socialista no la apoyaba, solamente la apoyó Compromís. Si esto no funciona, la segunda cuestión es, ¿se espera que Feijóo acabe tan harto que haga movimientos por debajo para sustituirle por María José Catalá, alcaldesa de Valencia, que parece que es la mejor situada o colocada desde Génova para sustituir, llegado el caso, a Amazon? Bueno, pues aquí ha sucedido algo que puede parecer un tanto estrambótico, pero que puede desequilibrar mucho el tablero de la correlación de fuerzas en Valencia Cap y Casal, como es el cese por el Comité de Garantías de Vox, la suspensión, para ser más exactos, por el Comité de Garantía de Vox del segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valencia y portavoz municipal de la formación, Juan Manuel Bádenas, respecto al que se ha decidido su inhabilitación para desempeñar cargo o función en el partido en representación de este hasta la resolución del expediente disciplinario que le han abierto para investigar la adjudicación de un determinado contrato. Bueno, esto en principio parecería una cosa menor, pero claro, dado como está de movido el avispero en este momento, no lo es tanto, porque bien es sabido que ese voto justamente es el que le daba la mayoría y permitió la proclamación como alcaldesa de Valencia de María José Catalá al frente del Partido Popular, que con sus 13 ediles más los 4 que tenía Vox, incluyendo el de este Juan Manuel Bádenas, pues alcanzaban 17 de un total de 23, justo por encima de los 9 que tenía Compromís y de los 7 que tenía el Partido Socialista del País Valenciano, en total 16, 17 por 16. Claro, ahora, el problema es que este Bádenas no se sabe qué va a hacer, porque si le tiene el escaño, entonces hay un empate 16-16. Bueno, pero él no pierde el escaño. Él, en todo caso, se podría ir al grupo mixto, pero el escaño no se lo puede quitar nadie. Claro, esto es.
no, salvo que él se lo devuelva a Vox. Pero esto no parece que vaya a pasar. No parece que vaya a pasar porque el asunto por el cual se le ha expedientado por parte de Vox es un asunto bastante fuerte, básicamente que consiste en que se ha llevado la pasta del chanchullo de turno y no lo ha repartido. Ya sabemos que el partido de Abascal es muy todo para mí y nada para ti. Está muy bien que me recaudes pasta, pero la pasta para Abascal y los suyos en su núcleo duro de Madrid. Y cuando esto no sucede y te exigen que toda la pasta que has trincado vaya directamente a la Dirección Nacional, pues si no lo haces te expulsan, ¿no? Pasó con Juan García Gallardo en Castilla y León, ha pasado con otros que han dimitido, se han ido del partido precisamente por circunstancias similares. Por tanto, no parece que vaya a haber una buena relación de entendimiento entre el concejal cesado y su formación política. Por lo tanto, va a haber una inestabilidad considerable a partir de ahora en el Ayuntamiento de Valencia, lo que le faltaba al Partido Popular Valenciano. Y claro, esto sí podría dinamitar de alguna manera no solo la gobernabilidad del Ayuntamiento de Valencia, sino precisamente el corrimiento de cargos o colocar o acelerar la posibilidad de que Feijóo se viera tentado de efectivamente forzar la dimisión de Mazón con o sin presupuestos y colocar en su lugar a María José Catalá, salvando de la quema. Pero además, este asunto por el cual ha sido cesado Bárcenas, o Badenas, porque no sé muy bien cómo se pronuncia, salpica, aunque sea indirectamente, a Javier Cebrián, que para terminar de rematar el asunto, resulta que es el marido de la delegada del gobierno, la socialista Pilar Bernabé. Mira por dónde. Con lo cual, en ese asunto de presunta corrupción en el entorno de la concejalía de Valencia que llevaba el señor Bárcenas o Badenas, pues puede acabar implicado la propia Pilar Bernabé por arrastre de su marido Javier Cebrián, que era un empleado de la empresa Imedes, que está directamente, como digo, implicada en el asunto, ¿no? Imedes es el Instituto Mediterráneo de Desarrollo Sostenible, es una empresa pública, es un organismo municipal. El señor Bárcenas, el escándalo parece ser que procede de unas presuntas irregularidades en una adjudicación de la Fundación Activa Valencia, que es un organismo municipal que dirige como edil de empleo el señor Bárcenas, con un contrato público adjudicado en agosto del año pasado a este Instituto Mediterráneo de Desarrollo Sostenible, IMEDES, donde trabaja el marido de Pilar Bernabé, de la delegada del gobierno socialista, que a raíz de la Dana precisamente ha ascendido como un cohete en las filas socialistas, ¿no? Al margen de Diana Morán. Claro, todo esto pues nos coloca en una situación en la que nos devuelve a la primera casilla de juego. Primero, Mazón es un excluido social en Valencia. A donde vaya, le van a recordar permanentemente que es un asesino y que es el culpable de lo que pasó el día 29. Puede haber otros actores que tengan responsabilidad, pero el principal responsable es él. Diga lo que diga el Partido Popular. Segundo, cada paso que está dando el juzgado de instrucción de Catarroja en averiguación de lo que pasó aquel día perjudica más y más y más y cierra más y más y más el círculo en relación a las responsabilidades del señor Mazón, porque precisamente esa instrucción se está concentrando mucho en lo que pasó el día 29 en relación a la alerta tardía a las 8:11 de la tarde. Tercero, el Partido Socialista no se decide a presentar una moción de censura. A mí me resulta bastante ridículo y creo que cometen un error gravísimo, porque entonces participan de la misma idea que ha calado en el imaginario popular de que todo esto es una cuestión de mero cálculo tacticista de los partidos políticos, a los que los ciudadanos les importan un pimiento. En la medida en la que siguen, pues eso, ahora sí, ahora no, ya veremos,
me lo tengo que pensar. ¿Qué te tienes que pensar? Que no estás de acuerdo, estás haciendo declaraciones constantemente con que Amazon se tiene que ir, pero tú no haces nada para que Amazon se vaya. De todas No, es maneras, que lo tiene que hacer Feijóo. No, es ellos que no me va a salir. argumentan que la tienen perdida, que no hay posibilidad de No, ganarla, ¿y que es la qué? excusa más importante que dan, claro. Pero esto es una excusa bastante ridícula, porque muchas mociones de censura no se presentan para ganarlas porque saben que no puedes ganarlas, Correcto. sino que se presentan, si las sabes presentar adecuadamente ante la opinión pública, para obligar a quienes tienen que quitarse la careta y descararse, que den argumentos como los que ya de hecho pueden verse en el presupuesto, pero bueno, el presupuesto es una cosa como mucho menos vistosa desde el punto de vista mediático que una moción de censura, que es que Mazón se sostiene única y exclusivamente porque, uno, Feijóo no le cesa o no fuerza que se vaya, y dos, porque le sostiene Vox. ¿Y a cambio de qué le sostiene Vox? Entonces, estas cosas, pues en una moción de censura, en mi opinión, aunque se pierda, sabiendo cuando la presentas y explicando muy bien que se va a perder, lo que importa es que todos los valencianos y valencianas vean qué sostiene, cuáles son los únicos apoyos que sostienen Amazon en este momento en su puesto de presidente de la Generalitat al frente de la supuesta reconstrucción. Además, tienes ahí la oportunidad de sacar a relucir la clase de reconstrucción que nos están haciendo. Es decir, pagando sobrecostes al triplo o al cuádruple del valor de adjudicaciones que está haciendo, por ejemplo, el Estado en cuanto a esas obras de reconstrucción, quiénes son la lista de los contratados a dedo por la Generalitat Valenciana. Es decir, tienes un montón de oportunidades de poner con máxima en repercusión pública, como es un acto nada menos como este de moción de censura con todo, tienes una oportunidad de poner realmente en un grave compromiso y desenmascarar completamente la insostenibilidad o la sostenibilidad artificiosa y soportada exclusivamente, nada menos que por Vox, del señor Mazón al frente de la Generalitat Valenciana. Por eso yo no termino de entender muy bien a qué juega Diana Morán y el Partido Pero ahí Socialista del País quizás también, Valenciano. también falta por explicar que no sería Diana Morán la que presentara la moción de censura, ni la que veríamos en pantalla, ni la que se presentaría ante las valencianas y valencianos. Es decir, no, su figura no trascendería en esa moción de censura, sería el portavoz del PSOE en Les Corts, que es un señor más o menos conocido o desconocido, según que como lo queramos ver, y no es el candidato o candidata a sustituir a Amazon. Es decir, la señora Morán no iba a estar en la televisión o en la moción de censura confrontando con Amazon. Yo he hablado de Diana Morán porque uno es la Sí, pero presidenta de. es Diana Morán es la candidata por ahora del PSOE. Claro, no, no solo esto, sino la que este fin de semana pasado, coincidiendo con la inasistencia de Amazon al balcón del ayuntamiento para la primera mascleta de las fallas, ha estado lanzando toda serie de misiles y advertencias acerca de, pues no descarto que presentemos, es decir, hablando en nombre del Partido Socialista del País Valenciano. Entonces, por eso la cito, independientemente de cuál vaya a ser la cara que vaya a aparecer en una actuación que si se hace bien, pues por parte de quien finalmente, por poco conocido que sea, si se hace de una manera suficientemente efectista en esa moción de censura, daría exactamente lo mismo que estuviera Diana Morán o no. A ver, recordemos, por ejemplo, Hombre, lo cuando mismo no. Óscar Puente, no, te voy a poner un ejemplo, Manolo, recordemos cuando Óscar Puente no era un personaje especialmente conocido a nivel nacional y sin embargo fue el elegido por Pedro Sánchez para contestarle a Feijóo en aquella, no recuerdo si era sesión de control o que era, ¿no? Que se estaba pidiendo las elecciones anticipadas por parte de Feijóo, ¿no? Y en aquel debate parlamentario, Óscar Puente, que hasta en ese momento era prácticamente un desconocido fuera de Valladolid o fuera de Castilla y León, se convirtió en un político top que acabó como ministro al cabo de nada. Que O sí, sea, que que esto de que no seas muy conocido en un debate de esta importancia, cuando estamos hablando de un debate que gozaría de toda clase de atención mediática, porque ya el Partido Socialista iría con todo
a la moción de censura, aun habiéndola presentado sabiendo que no la puedes ganar porque Vox no lo va a permitir. Te permite un montón de juego de quitar máscaras, tanto a Amazon como al Partido Popular Valenciano, como a Vox, y como sobre todo respecto de la famosa reconstrucción en la que se ampara para mantenerse en la presidencia de la Generalitat, que yo personalmente no termino de comprender por qué no quiere dar el paso adelante y parece esperarse, no sé exactamente muy bien para qué, a la aprobación de los presupuestos, si es que llegara a producirse, que entiendo que se acabará produciendo porque le darán lo que quiera a Vox, a cambio de que efectivamente asegure la permanencia durante el tiempo que le quede de legislatura autonómica al señor Mazón. Esto es lo que veo y lo que pongo encima de la mesa después de todo lo que ha pasado este pasado fin de semana aquí en Valencia, ¿no? Te voy a dar otra razón. Quien insiste más en la moción de censura es, obviamente, Compromís y Baldoví. Sí, Baldoví claro. sí que sería muy visible en la moción de censura. Entonces, al PSOE le interesa en una moción de censura, ya en política, por la pelea de los votos en la izquierda, que sea Baldoví, que sí que es conocido y además es el candidato a presidente de la Generalitat, esa visibilidad que le daría una moción de censura que no le daría a la señora. Y eso que me estás contando, Manolo, Que no no es es... cualquier cosa, ¿eh? No es cualquier cosa. Sí, pero Porque eso que me Baldoví estás quiere contando... la moción de censura desde el minuto uno. Él tendría muchísima visibilidad para la izquierda valenciana, pero la señora Diana Morán no tendría ninguna en la televisión. Me Pero refiero en vamos los a ver, medios. pero Manolo, vamos a ver, para quien no, yo sé, no lo digo personalizándolo en ti, Yo sino en quienes expresan esa doy justificación. una razón más por Que la sí, que que sí, que sí, que sí, que sí. Baldoví Compromís quiere la moción desde anteayer o desde mucho antes de anteayer y el Que sí, PSOE que sí, que sí, racanea. Y el que sí. PSOE racanea. Permíteme que conteste a esa justificación. A ver, Y es, ¿acaso eso no es exactamente el mismo tacticismo político y partidista del que estamos acusando a Feijóo y a Mazón y al Partido Popular? sí, estás Es diciendo, exactamente el mismo tacticismo político claro, que claro. aleja a la opinión pública valenciana como, o de cualquier otro territorio en que sucediera lo mismo, no solamente la valenciana, de los partidos políticos mayoritarios, en este caso el Partido Socialista, Mm, de la misma manera que resulta que el Partido Popular obtiene una caída en picado de intención de voto en favor precisamente de Vox. Entonces, mm, jugar en estos escenarios coloca al Partido Socialista igual de responsable justamente por ese tacticismo político del que ya sí, se le acusó desde el minuto uno en relación a no decretar unilateralmente el estado de alarma y, por tanto, asumir el control por encima de la Generalitat, de lo cual ya discutimos mucho en su día, sí, de las operaciones de rescate de la Dana y de su posterior reconstrucción, en su caso, el mismo, colocándola a la misma altura o al mismo nivel de lo que se le acusa al Partido Popular. ¿Esto merece la pena realmente? Es decir, no, es que la cuestión es que, claro, al final se va a chupar todas las cámaras Baldoví y yo pues no voy a sacarle rédito y me va a crecer un competidor por la izquierda que yo no tenía tan claramente, bueno, no lo tendrías tan claramente, y en el Ayuntamiento de Valencia, ¿quién es mayoritario entre la izquierda en el el PSOE, Ayuntamiento de Valencia? el Porque en el PSOE. Ayuntamiento de Valencia es Compromís quien está por delante del Partido Socialista en número de Ah, concejales, ¿eh? sí, ¿estás O sea seguro? que quiero decir, no sería la primera vez. ¿Y qué? ¿No pueden coexistir? Es decir, pues claro que pueden coexistir. ¿Qué es lo más importante? ¿Que Mazón siga o ver quién saca más likes en el resultado de la moción de censura? Si Baldoví o quien se presente como portavoz del Partido Socialista Valenciano. Hombre, no me gusta reír. Yo creo que es para pensárselo dos veces, incluso desde el punto de vista del cálculo electoralista del Partido Socialista, y siempre es mucho mejor que no andar zigzagueando, amagando y no dando con Diana Morán haciendo el ridículo diciendo me lo voy a pensar, pues igual no descartamos presentar una moción de censura si Feijóo no mueve ficha, que es exactamente lo que dijo,
para luego cuando le vuelven a preguntar decir, no, yo no he dicho que vayamos a presentar una moción de censura. Oiga, ya está bien de tomar el pelo a la gente, ¿eh? Porque al final Amazon, una de dos, o se va él porque le obligan a irse desde dentro de su casa, o hay que echarle, aunque no den los votos, pero hay que seguir ejerciendo la presión. Por más manifestaciones, sketches que se le hagan, ya sabemos que este señor voluntariamente no se va a ir. Así que si hay que echarle, habrá que echarle a través de los tribunales, a través del desgaste dentro del propio Partido Popular Nacional y a través de la presión en el Parlamento, que es lo que no se está haciendo. Así que, bueno, pues este era un poco mi planteamiento, pues para que luego nuestros oyentas y oyentes pues digan la suya como es natural cuando se habla de las líneas telefónicas. Y ahí lo dejo, que tenemos más asuntos que tratar, ¿vale? Vale. Pues le ponemos música. Claro que sí. Adelante. Continuamos en la sintonía de Radio Clara. Esto es lo que hay. Estamos hablando con Carlos Montouto y nos vamos con otro asunto. Zelensky, pagas tú y pones la cama. Pues, en fin, tú mismo, ¿a qué te refieres? ¿Qué le quieren hacer a Bueno, Zelensky? cositas sabemos de comentar, ¿no? Mm, Han pasado unas cuantas cosas. Con Rafa Cince estuviste hablando ayer de una serie de cosas sí. aquí en ese mismo espacio, Mm, pero bueno, la lectura que hace él es una de las perfectamente posibles lecturas, pero hay muchas lecturas más, ¿no? Y yo pues quiero complementar las que ya hizo Rafa Cince ayer con otras, vayan o no necesariamente en la misma línea. Porque están pasando constantemente muchas cosas, ya llevamos semanas con esto. Yo la semana pasada, no sé si recuerdas, Manolo, en sí. este mismo espacio terminé diciendo que bueno, que si la ruta final de una defensa común europea pasaba por una fuerte inversión en armamento, en ningún caso podía ser a través de la OTAN, puesto que se había demostrado que Donald Trump ya no era un socio fiable y entonces si la OTAN está tutelada por Estados Unidos y Estados Unidos no quiere saber nada de Europa, pues ¿para qué le vamos a hacer el caldo gordo de comprarle armas para tenerlas en la OTAN bajo mando unificado suyo? No tiene ningún sentido. Eh, claro, esto lo dije yo la semana pasada, no asumiendo el discurso belicista, sino asumiendo sobre todo de París y Londres, ¿no? Sino únicamente para subrayar que ningún esfuerzo en presupuesto militar, en incrementos de presupuesto militar tendría sentido en general, pero más específicamente si además se hacía a través de la OTAN. Bueno, si antes lo digo, antes pasa, porque ahora ya no soy yo quien lo dice. Es el mismísimo Elon Musk, el que antes de ayer me parece que fue, ya dijo públicamente que le había pedido a Donald Trump que Estados Unidos abandonara la OTAN y abandonara la ONU. Sí. No sé si lo has visto, Manolo, pero por ahí van los tiros. Y claro, a todo esto, pues bueno, ya hemos visto el bochornoso espectáculo del pasado viernes de Zelensky en la Casa Blanca, del que estuvisteis hablando ayer. Yo no me voy a extender mucho ahí. Pero también vimos el bochornoso espectáculo de Keith Starmer como un lamebotas el día anterior, el primer ministro británico llevándole una carta para ti, le dijo a Donald Trump, del rey Carlos de Inglaterra, invitándole a que viniera, ¿no? De Sí, visita al Reino Unido, a ver sí. si se congraciaba con él y en la estrategia diplomática que los círculos diplomáticos europeos liberales recomiendan con Donald Trump de adulación y de decirle lo que quiere oír, pues la cosa funcionaba. Y la cosa no ha funcionado porque de entonces, jueves con Keith Starmer, viernes con Zelensky y domingo reunión de urgencia en Londres, resulta que no se ponen de acuerdo ni entre los dos gallitos más belicistas del teatro europeo, que son Inglaterra y Francia.
¿Por Para qué empezar, dices eso? ¿Por qué sí, ahora dices? lo explico. Ahora lo explico. Para empezar, eh, el domingo pasado hubo una reunión de emergencia convocada esta vez no por Macron, sino por Keir Starmer, con el objetivo de poner a las principales potencias europeas de acuerdo en la nueva inversión, no solamente en armas, sino también en tropas de paz, en principio de paz. Y desde luego en un incremento sustancial del gasto europeo por país en defensa. Esto es un acuerdo a medias, porque todo estaba supeditado, este plan de paz, a presentar a Estados Unidos, estaba supeditado a la aprobación de Estados Unidos, y Estados Unidos no lo va a aprobar. Y digo que no lo va a aprobar con esa misma seguridad por lo que luego contaré. Pero es que ni siquiera entre ellos mismos se ponen de acuerdo, porque aquí da la sensación de que el Reino Unido y Francia, que son las dos únicas potencias nucleares, aunque sean limitadas, con las que cuenta Europa, parecen estar disputándose el papel de protagonistas en unas eventuales negociaciones de paz desde el lado europeo. Unas negociaciones de paz que no tienen ninguna posibilidad de tener recorrido en la medida en la que Rusia ya ha descartado desde el principio considerar como actor de unas eventuales negociaciones de paz a la Unión Europea, en la medida en la que la Unión Europea, su discurso sigue siendo el discurso belicista de Zelensky. Es decir, no. La famosa paz duradera de la que todos hablan es una paz que no puede llegar si no es con una serie de garantías. Pero las garantías ya hemos visto que Estados Unidos no está dispuesto, Trump no está dispuesto a dárselas a Zelensky, por una parte. Por otra parte, en ningún caso siquiera ya en el plan de paz que proponen o querían proponer el domingo Francia e Inglaterra, se establecía uno de los anhelos de Zelensky, que ya está entendiendo que ha de renunciar a él, que es su inclusión en la OTAN, con independencia del anuncio de Elon Musk, que ya sabemos que es una de las pocas personas que tienen influencia directa sobre el propio Trump. Por lo tanto, si lo dice Elon Musk, puede sonar a toda la estracanada que se quiera, pero la cosita es bastante seria, ¿eh? Lo haga o no lo haga finalmente Donald Trump, lo de salirse de la OTAN. Francia e Inglaterra, Starmer y Macron, ya no consideraban en el plan de paz que pretendían promover desde Europa el pasado domingo que la garantía para la paz duradera viniera de la admisión de Ucrania en la OTAN, ni mucho menos, sino que las garantías de defensa vendrían precisamente por la interposición de un contingente de paz formado por tropas europeas. Lo que esto sirva de garantía sin el paraguas de los Estados Unidos, el paraguas militar de los Estados Unidos, por vía del artículo 5 del Tratado de la OTAN, de defensa mutua, es igual a cero, sin ese paraguas. Por tanto, ha de pasar por la aprobación de los Estados Unidos. Y Estados Unidos, como he dicho, no está por la labor. Rusia, ya hemos visto que evidentemente no los acepta porque entiende que lo único que propone Europa es la continuidad del belicismo que nos ha traído hasta aquí. Y por otro lado, Estados Unidos, visto lo visto, no solo es esto, es que ya ayer cortó el suministro o suspendió el suministro de armamento incluso del que ya estaba previamente acordado con Joe Biden a Zelensky, lo cual nos demuestra que la cosa no está por la labor. Esto ocurre el domingo, pero es que ayer, lunes, de pronto surge, aparte del escepticismo, por ejemplo, de Giorgia Meloni, que incluso se anima a postularse como una supuesta mediadora entre la Unión Europea y Donald Trump, eh, resulta que Macron se descuelga el lunes por la mañana con un plan de paz consistente en una tregua de las hostilidades, sobre todo por tierra, también por mar, perdón, por tierra, por aire, también Por por mar, ahí, sí.
también por mar, pero sobre todo por aire. Esto es muy importante por el tema de los ataques de los drones, ¿no? Porque ya sabemos que la guerra ahora mismo se ha intensificado. Zelensky se queja de que la última semana Moscú ha lanzado más de 1.000 drones con cargas mortíferas sobre territorio ucraniano. Luego hablaremos de lo que ha hecho él, ¿no? Que también tiene lo suyo. Porque de pronto ahora resulta que Zelensky se está convirtiendo en una especie de héroe por lo mal que nos cae Trump, y esto tampoco puede ser así. No podemos borrar según qué cosas de lo que ha sucedido, así porque de Donald Trump nos caiga como nos cae, sea un matón y un troglodita y lo que uno quiera, que de hecho lo es, pero eso no anula las responsabilidades de otros, incluyendo el propio Zelensky. Bueno, pues decía, Francia había propuesto, Macron había propuesto una tregua de un mes, donde se detuvieron las hostilidades, no en el terreno, pero sí, como he dicho antes, por aire, que son las principales, y por mar. Entre otras cosas, como una especie de prueba un tanto infantil, decía la diplomacia francesa que era porque, vista la afición que tiene Putin a saltarse los acuerdos de paz, empezando por los acuerdos Minsk I y Minsk II, como si no se los hubieran saltado desde los dos lados, sobre todo el Minsk II en 2015, pues después del triunfo del Euromaidán, la revolución, ya sabemos, ¿no? Que echó del poder al aparentemente prorruso presidente de entonces electo, Yanukovych, pues decía, tras ese mes, pues se comprobaría, por tanto, si existía buena fe por parte de Rusia, decía la diplomacia francesa, para, digamos, llegar a unos niveles mayores de entendimiento en materia de establecimiento definitivo de una paz duradera. Bueno, ¿qué ha hecho el Reino Unido nada más conocerse la propuesta francesa de la tregua de un mes en la guerra? Pues lo que ha hecho ha sido mostrarse súper escéptico y decir aquello de que, bueno, esto no parece que sea suficiente, eh, no sostiene una paz duradera porque existe una auténtica preocupación, ha dicho la diplomacia británica, por parte de Zelensky y los ucranianos, de que una pausa corta simplemente permitirá que las fuerzas rusas se rearmen, reagrupen y luego ataquen nuevamente. Y claro, en este mar de desconfianzas se nos olvida lo más importante, y es que, primero, la capacidad de las grandes declaraciones atlantistas europeas, en las cancillerías de la Unión Europea, empieza a resultar un poco patética. Y digo patética, lo digo con toda la crudeza, porque ya estamos viendo que aquí cada uno va por su cuenta, que hay dos o tres que se quieren poner la medallita, que van de gallitos, que no se entienden ni entre ellos, para más entre están directamente sacados de la ecuación por parte de Rusia, que no va a aceptar sentarse con ellos, porque los considera responsables directos de la situación a la que hemos llegado, como consecuencia de su intervención en el Euromaidán de 2014. Y por otro lado, tenemos a Estados Unidos, que con Trump ha cogido otra ruta completamente distinta. Es decir, una cosa es que se comporte de la manera desdeñosa con la que se comportaron ante los ojos del mundo entero y con una escenografía absolutamente preparada, que para eso los de Hollywood son especialistas y tienen guionistas de sobra, en la visita de Zelensky el otro día, y que Zelensky pues cayó, porque tal vez no le quedaba otra, en la trampa, sabiendo, como se sabe, que Donald Trump, que es un personaje absolutamente vengativo, odia desde hace mucho tiempo a Zelensky como consecuencia de que en 2019 le exigió, y eso es algo que muchas veces se pasa por alto en estos análisis, que aquí hay una cuestión personal por medio, de antipatía o antagonismo directo entre Trump y Zelensky, cuando Trump le pidió a Zelensky que le entregara los trapos sucios de la supuesta corrupción del hijo de Joe Biden en 2019 para utilizarlo contra el propio Biden en las elecciones de 2020, la reelección en definitiva que pretendía Donald Trump y de la que siempre dijo que le habían robado las elecciones. Y de hecho esta negativa y este intento inquisitivo de Donald Trump, entonces presidente de Estados Unidos en 2019, de forzar a toda costa a Zelensky a que le entregara los trapos sucios
del hijo de Joe Biden en aquella compañía gasística en la que participaba en Ucrania, le supuso el primer impeachment a Donald Trump. Esto parece que lo hemos olvidado todos, pero es que está ahí. Y desde entonces, por supuesto, que no le traga. Pero es que además ocurrió algo muy curioso que también se ha pasado por alto antes de la visita de Zelensky, que sucedió este pasado 17 de febrero, el mismo día que las dos delegaciones de máximo nivel de Estados Unidos y Rusia se estaban reuniendo por primera vez sin presencia ni de Zelensky, que intentó hasta última hora estar invitado en esa reunión. Incluso se desplazó a Riad, Arabia Saudí, donde se celebraba, para ver si conseguía entrar en la reunión y estar presente, cosa que no sucedió porque Bin Salman, el príncipe Bin Salman, que es el actual jefe del Estado allí, le ninguneó. De hecho, provocó que luego se tuviera que ir a Turquía, muy enfadado. Bueno, pues si esto sucedió la reunión el día 17, el mismo día 17, Ucrania ordenó y realizó un ataque aéreo con drones contra las instalaciones del oleoducto del consorcio Caspian Pipeline en Kazajistán, que une, mejor dicho, o conecta el oleoducto un oleoducto en Kazajistán con Novosibirsk, que es el puerto ruso que está al este del Mar Negro. El problema es que ese oleoducto es parte de las inversiones de Chevron y ExxonMobil, es decir, las dos petroleras con capital norteamericano y francés, y que por eso precisamente, porque ahí Rusia únicamente pone el puerto, alquila el puerto, pero en realidad gana únicamente es una instalación internacional petrolera, para que veamos lo de las sanciones europeas donde ha quedado, ¿no? En donde el petróleo pertenece a empresas estadounidenses y europeas. Por ejemplo, la Eni italiana tiene una importante participación. Bueno, nunca estuvo, por tanto, dado que era de capital e interés europeo, sometido a sanciones este Caspian Pipeline Consortium, este oleoducto. Bueno, pues contra ese oleoducto es contra el que bombardeó Ucrania. Claro, esto enfureció a Donald Trump, porque encima estaba perjudicando los propios intereses de las petroleras y de los megarricos que el propio Trump defiende. Con lo cual, esto que pasa el día 17, el mismo día de la reunión en Riad entre las delegaciones de máximo nivel de Estados Unidos y Rusia, pues coloca en una situación ya de entrada, antes siquiera de llegar a Estados Unidos, a Zelensky, en el disparadero. Yo había terminado también, como estoy haciendo ahora ya, que casi no tenemos tiempo, la semana pasada advirtiendo de que quién sabe, aquí hay una perspectiva absolutamente imperialista, colonial y extractivista en la política exterior estadounidense desde la llegada de Donald Trump, que se alinea con políticas parecidas de Rusia y de China, y que ese es el diseño del nuevo orden mundial, donde la Unión Europea no cuenta absolutamente nada, pero decía, además, fijaros si es tan escandaloso que pretende Estados Unidos que le indemnicen con 500.000 millones de dólares como consecuencia de la inversión que dice haber realizado a través de la compensación con tierras raras ucranianas. Y claro, Zelensky de momento ha dicho que de eso nada, que vamos, que ni de broma, que además no serían nunca semejantes cantidades las invertidas por Estados Unidos, y que ni de broma. Y yo decía, pero quién sabe, igual la semana que viene estamos hablando de que al final han firmado el acuerdo sobre las tierras raras. Pues si antes lo digo, esto fue el martes, ¿verdad, Manolo? Pues de la semana pasada, pues este viernes estaba teóricamente dispuesto a firmar el acuerdo sobre las tierras raras, que ya estaba concluido en la parte comercial, con un fondo de inversión de explotación común al 50% entre Ucrania y Estados Unidos. Pero es que resulta que Francia acaba de contar que lleva meses detrás de las tierras raras de Ucrania, tratando de llegar a un acuerdo también de explotación comercial de las tierras raras al margen de los Estados Unidos. Por lo tanto, cuando uno sabe estas cosas, a uno no le queda más remedio que desconfiar acerca de cuáles son las verdaderas intenciones belicistas de Macron en el asunto de la defensa de Ucrania. Si son cuestiones de seguridad colectiva europea o son cuestiones de negocio exactamente igual que se los plantea
Estados Unidos. Claro, Estados Unidos, como digo, puede ser lo que sea. Si no se firmó el acuerdo, fue exclusivamente porque la garantía de paz duradera de protección por parte de Estados Unidos frente a Rusia, Trump no estaba dispuesto a dársela. Pero si no, el acuerdo de la extracción de las tierras raras se hubiera producido. La cuestión es que en ese acuerdo, en esa reunión del 2017, con esto ya acabo, Manolo, resulta que se generaron una serie de grupos de trabajo entre Rusia y Estados Unidos, en las que solo te leo el contenido del grupo 5 de trabajo, que es solución del conflicto en Ucrania. Ucrania tendrá la condición de no alineado, no ingresará a la OTAN. La UE, la Unión Europea, no influirá en las negociaciones. Se celebrarán elecciones en Ucrania y recién luego se concluirá un acuerdo completo que será adoptado por la ONU. No habrá tropas atlantistas en el territorio de Ucrania. Rusia mantendrá para sí los territorios liberados a lo largo de la línea del frente y se solicitarán garantías para los rusoparlantes en Ucrania. Esto que son condiciones que inicialmente Estados Unidos ha aceptado como puntos de partida para negociar directamente la paz con Rusia, lo que está planteando directamente es que los esfuerzos de seguir dorándole la píldora a Donald Trump por parte de los líderes europeos no tienen ningún sentido, porque ya está decidido que el nuevo orden mundial lo gestionan otros y que la Unión Europea ahí no pinta nada. Entonces, todavía más se cuestiona el esfuerzo de inversión presupuestaria militar que nos están pidiendo que hagamos dos personajes o dos países con un pasado imperialista y militarista impresionantes como son Gran Bretaña y Francia. Esto es lo que tenemos que plantearnos muy seriamente a la hora de dejarnos arrastrar como opinión pública a la necesidad de hacer una defensa a ultranza de la posición de Ucrania, o mejor dicho, de la posición de Zelensky. Recordemos que en el Euromaidán, que da luego lugar a que aparezca Zelensky como presidente, es decir, intervinieron John McCain en la misma plaza del Maidán estadounidense. Después, en plena guerra, ha habido otros senadores norteamericanos dando mítines y reuniéndose con el batallón Azov. Es decir, que las relaciones han sido muy claras entre el instigamiento de Estados Unidos por parte de Estados Unidos o de las alas de los neocon, de los straussianos más radicales de Estados Unidos, militaristas, que son los que han perpetuado a través de, entre otras cosas en Europa, el Reino Unido. El acuerdo de paz que a los 15 días había alcanzado en Turquía por la delegación ucraniana con la delegación rusa a los 15 días de la operación militar especial, que se trataba de eso, de una operación militar especial, y ya había un acuerdo de paz. Ya había un acuerdo de paz, recordemos que se saboteó y saltó por los aires y el delegado ucraniano desapareció de la faz de la tierra que había firmado el acuerdo, que esto se nos olvida, a raíz de una llamada de Boris Johnson. Boris Johnson, entonces primer ministro británico. Por lo tanto, si estos son, me refiero, los ingleses y los franceses, los que nos van a llevar a una paz duradera, perdónenme ustedes, pero yo me bajo del barco. Yo no me fío de ellos, como por supuesto no me fío de los taures magnates Trump, Putin y, por supuesto, Xi Jinping. A ver, aquí Estados Unidos está claro que ha decidido que a la Unión Europea no le interesa demasiado, al contrario, es una especie de rival comercial como mínimo y encima le cuesta dinero y no le interesa, ahora mismo le interesa más congraciarse con Rusia porque en su batalla por el predominio, por la hegemonía en el siglo XXI con China, está claro que quien puede desnivelar la batalla es precisamente Rusia. No tanto por su poderío militar, sino por su fantástica reserva de recursos naturales y de kilómetros de territorio que Rusia tiene. Y por tanto, quien quiera ganar la batalla por la hegemonía mundial entre Estados Unidos y China sabe que tiene que tener a Rusia de su lado, o como mínimo tener unas relaciones, bueno, pues medianamente regularizadas, no solo en el plano diplomático, sino también en el plano comercial, sobre todo en el plano comercial, en el plano de provisión de suministros esenciales para mantener tu capacidad de disuasión, tu capacidad de imponer tus condiciones, etcétera, etcétera. Y esto es un planteamiento que va mucho más allá de Trump, pero que rompe totalmente con la línea neoconservadora, la línea straussiana, que ha caracterizado
todos los gobiernos demócratas en los Estados Unidos y que es la que en definitiva nos trajo primero el Euromaidán y después a la guerra con Ucrania en respuesta a ese cerco que se le estaba haciendo a la Rusia de otro expansionista imperialista que ya intervino en Georgia en 2007, antes incluso, 2007-2008, antes incluso de la revolución del Euromaidán, es decir, que por ambos bandos juegan al mismo juego y entre ellos se van a entender. ¿Y la Unión Europea tiene algo que decir al respecto? Pues la Unión Europea a este paso va a acabar desatomizándose y esto puede ser, con razón se dice, y ya con esto termino, Manolo, que está en la encrucijada probablemente más importante de toda su historia, porque aquí nos estamos jugando que le estamos dando, por ejemplo, un papel importantísimo al Reino Unido, cuando el Reino Unido siempre ha sido un portaaviones de los Estados Unidos en Europa y encima ya no está en la Unión Europea, y Alemania ni está ni de momento se le espera en esta materia porque es quien ha pagado sobre todo los platos rotos de esta política expansionista de la OTAN con los neocon norteamericanos desde los tiempos de Angela Merkel, pero es quien, por ejemplo, se tragó sin rechistar el empobrecimiento que le supuso tener que comprarle gas licuado a precio de oro a los Estados Unidos cuando le volaron el oleoducto Nord Stream 2 en su cara, que era el que le garantizaba el suministro de gas a precio baratísimo, el 50% del precio de mercado que procedía de Rusia, que así cualquiera teniendo una economía dopada, tiene los resultados de bienestar que tenía Alemania, ¿no? También, y aceptó y se tragó en función de las servidumbres atlantistas, léase otanistas, que este cambio de statu quo se produjera con la administración Biden y, en consecuencia, Putin y Trump serán lo que serán. Pero, desde luego, Europa tiene una pinta de acabar desintegrándose precisamente conforme se vaya agravando las tensiones entre los países miembros en relación a qué hacer con el asunto del mantenimiento de una supuesta paz en la frontera con Ucrania y Rusia, que pinta verdaderamente muy mal. Siento terminar así, Manolo, pero es que los acontecimientos nos adelantan por la derecha día tras día y lo que vemos, desde luego, por parte de la Unión Europea es muy, muy, muy poco esperanzador cuando vemos qué dicen, por qué lo dicen y cómo lo dicen, ¿no? Y cuando incluso hasta entre sus gallitos se pelean y dicen, no, ¿qué va? ¿Tú qué me vas a decir? Hombre, pero si se van a reagrupar, es decir, una lógica belicista, que sí, yo puedo creer que sea posible que Rusia haga eso, ¿no? Si hubiera una tregua de un mes, por poner un ejemplo. Pero una lógica belicista que es un poco más de lo mismo que ha habido hasta ahora, pero pagándolo nosotros, ¿no? Y sin que además tenga una verdadera garantía al salirse del juego Estados Unidos. Muy bien, Carlos, pues aquí lo dejamos, ¿te parece? Claro que sí, ahí nos quedamos. Vale, pues la semana que viene volvemos a hablar. Muy bien, hasta la semana que viene. Chao, Hasta chao, luego. salud.